Muy bien, hemos estado viendo entonces los distintos componentes que son parte de la elaboración de un sermón. Lo primero que nosotros debemos establecer al momento de elaborar un sermón, ¿qué es lo que es entonces? Nosotros establecemos el propósito, establecemos el propósito. ¿Cómo se llama ese propósito? Está muteado mi hermano Jorge. Propósito Mm. general primero. Excelente, propósito general, muy bien. Después Sí. de establecer el propósito general, ¿qué viene mi hermano Roberto? ¿Me escucha, hermano Roberto? Oh, creo que se está conectando recién. Quizás vaya manejando, hermano. Después del Hola, propósito, buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga. amén, igualmente. ¿Va Vengo recién manejando? entrando al video. Vengo recién entrando al. Ah, perfecto. Ya, muy bien, hermano Roberto. No hay problema, no se preocupe. ¿Cuál era la pregunta? Algo. Sí, no se preocupe. Después. Hermano Jorge, después del propósito general viene. Propósito específico. Perfecto. El propósito específico tiene 4 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El primero, el tipo de persona. Luego, El lugar. perfecto. Luego, em, la iglesia. la iglesia. Y el cuarto elemento responde a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? em, ¿Qué quiero que ocurra en esta congregación una vez que haya finalizado mi sermón? Perfecto. Después del propósito específico viene viene el texto. el texto bíblico. Perfecto. Después del texto bíblico viene El asunto. el asunto. Excelente. Después del asunto, Viene el tema. el tema. Después del tema, La proposición. Proposición, proposición. Excelente. Después de la proposición, Ser- interrogantes, Seminaria. interrogante sermonaria. Muy bien. Después de la interrogante sermonaria, La oración de transición y la palabra clave. oración de transición y la palabra clave. Después de la oración de transición y palabra clave viene Las divisiones. las divisiones. ¿Qué son las divisiones? Como la etapa en que se desarrolla el sermón. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar si nuestras divisiones están correctas o están erradas? La división debe, no sé si se acuerda, hermano Roberto, hermano Cristian, la división para evaluar si la división está bien o está mal, la división, ¿qué es lo que debe hacer? Es la respuesta a la interrogante Muy bien, sermonal. hermano Cristian, gloria a Dios, muy bien. Las divisiones son las respuestas a la interrogante sermonaria. Por ejemplo, si yo digo, Cristo es el único camino al Padre, es una declaración, es una proposición declarativa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser esa pregunta. ¿Cómo puedo confirmar que Jesucristo es el único camino al Padre? Muy bien. Entonces, como dice, planteé la pregunta ¿cómo? Porque puedo plantear otra pregunta. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Pero escogí la pregunta ¿cómo? ¿Cómo puedo confirmar de que Cristo es el único camino al Padre? Entonces, en base a esa pregunta ¿cómo? Voy a indicar los medios, los procedimientos, las maneras, los métodos
y tengo que utilizar más sinónimos ahí. Los modos, dije, modos, formas, métodos, caminos, prácticas, acciones, eh, no sé qué más puede ser, testimonios, puede ser, el- para responder a esa pregunta. Entonces ahora la oración de transición tendría que ser, ¿cómo puedo confirmar que Jesucristo es el único camino al Padre? La forma en que puedo confirmar que Jesucristo es el único camino al Padre, la palabra clave ahí, la forma en que puedo confirmar de que Cristo es el único camino al Padre, es analizando las Escrituras. Entonces la respuesta va a ser ahí el análisis de la Escritura. Ahí tengo que entonces indicar lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice los Evangelios, lo que dice el libro de Hechos, lo que dice las epístolas paulinas, lo que dice las epístolas de Juan, lo que dicen las epístolas generales, lo que dicen las epístolas de Pedro, las epístolas petrinas. Ahí ya tengo mi sermón respondido. Pude plantear otra pregunta en base a esa declaración. Cristo es el único camino al Padre. ¿Por qué Cristo es el único camino al Padre? Cristo es el único camino al Padre por varias razones, por las siguientes razones. La primera razón, porque es el Dios hombre. La segunda razón, porque pagó la deuda de nuestros pecados. La tercera razón, porque fue nuestro sustituto. La tercera razón, porque nuestro redentor. La cuarta razón, porque llevó a cabo la obra propiciatoria. La quinta razón, porque obró o llevó a cabo la obra de expiación. De acuerdo a la pregunta que yo planteé, entonces me va a orientar a las divisiones principales. Las divisiones principales son la respuesta a la interrogante sermonaria. ¿Cómo yo evalúo de que las divisiones son correctas y no erradas, en tanto éstas respondan a la interrogante sermonaria? Si no es una respuesta, entonces esa división está con problemas. Perfecto. Lo que vamos a trabajar ahora, mis queridos hermanos, tiene que ver con el desarrollo ahora de las divisiones principales. Vamos a desarrollar las divisiones principales. Primero se deben redactar todas las divisiones principales y después comenzar a desarrollarla una por una. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo desarrollar cada una de las divisiones principales. Hay varias formas, varios métodos para desarrollarlo. Aquí vamos a ver cuáles Hermano son las Paulo, distintas. Sí, hermano Jorge. las divisiones sería como la novena parte del sermón, según cuento, propósito general, propósito específico 2, 3 texto, 4 asunto, 5 proposición, 6 tema, 7 interrogante sermonaria, 8 oración de transición y palabra clave, que eso va junto, ¿verdad? Sí, Eso es correcto. 8 y esta sería como la parte 9, las divisiones. Exactamente, correcto. Ya. Así es. Muy bien. Esto tengo que irme a la primera. Aquí está. La división entonces secundarias o también denominadas las subdivisiones. Vamos a ver, a trabajar con las subdivisiones. Aquí vamos a ver las subdivisiones. Bien. ¿Qué son las subdivisiones? Las subdivisiones son, o es aquella parte del sermón que desarrolla y aclara la división principal. Tiene varias cualidades. Estas subdivisiones le da unidad, le da orden, le da claridad al sermón. Esta unidad se cumple si usted
aplica lo que nosotros estamos trabajando y lo que aparece en el libro, si sigue lo que nosotros estamos sugiriendo en cada una de las presentaciones. También el orden y la claridad, porque las subdivisiones desarrollan, ilustran, aclaran, argumentan, contrastan, profundizan la división principal. No debe cambiar la idea de la división principal. Por ejemplo, si la división principal, acá siempre en números romanos, mis hermanos, para indicar la división principal, debe ser siempre en números romanos. Decimos acá porque, porque Cristo puede ser expió nuestros pecados. Ahí está respondiendo a una división. ¿Por qué Cristo es el único camino al Padre? Porque Cristo expió nuestros pecados. Esa sería nuestra división principal. Entonces acá, en letras mayúsculas A, ¿qué es lo que debo desarrollar acá? La idea. ¿Cuál es la idea de esta división? Cristo expió nuestros pecados. ¿Qué significa expiación? O puedo dar acá definición. Definición de expiación. Definición de expiación. La forma en que Cristo nos expió. Puede ser también el desarrollo de la subdivisión. Quiero avanzar otro poco ahí. Después puedo seguir avanzando. Definición de expiación, la forma en que Cristo nos expió. Puede ser también ilustración del Antiguo Testamento de la expiación. Ilustración del Antiguo Testamento sobre la expiación. Muy bien. Estoy desarrollando esa idea de la expiación. Bien. A, B, C, D. Y acá agrego otro elemento. Puede ser, Hermano Pablo, sí, puede ser el alcance de la creación. perfecto, el alcance, porque Cristo expió nuestros pecados. Definición de expiación, la forma en que Cristo nos expió, ilustración de la expiación sobre del Antiguo Testamento, el alcance de la expiación. Mm, Creo que ahí nos llevaría a otro tema, ¿eh? Cristo expió nuestros pecados, porque hay que desarrollar solamente esa idea. Cristo expió nuestros pecados. Mm, Habría que reflexionar y pensar un poco más sobre eso. Quizá el alcance de la expiación nos lleve a otra idea. Creo que está desarrollando específicamente o concretamente, Cristo expió nuestros pecados. Me parece mucho que ameritaría otro sermón esa parte. Quizá el Si yo pongo precio, acá, quizá el precio de la expiación. porque Cristo expió nuestros pecados, definición de expiación, la forma en que Cristo nos expió, ilustración sobre la expiación, el precio de la expiación. Cristo expió nuestros pecados. Mm, pero ahí está el precio de nuestra expiación. Pero Resultados, creo que eso es otro tema, porque aquí estoy, solamente tengo que limitarme a hablar que Cristo expió nuestros pecados, nada más que eso. Ni del alcance, ni de los resultados, sino Cristo expió nuestros pecados. No hay que desviarse claro. del tema. No hay que desviarse del tema, hay que estar bien enfocado en lo que uno está desarrollando. Eh, yo pongo acá, por ejemplo, redención. Redención, significado, significado de la redención. Me desvié del tema. Lo que yo debo desarrollar es que Cristo expió nuestros pecados, nada más. Debo primero definir lo que es expiación, la forma en que Cristo nos expió, la ilustración de la expiación del Antiguo Testamento,
que sirve como símbolo de la expiación que Cristo va a desarrollar. Pero si ahora noto acá la redención, el significado de la redención, ya cambió otro tema. Si aquí yo tengo que limitarme a la expiación nada más, que Cristo expió nuestros pecados. Esa es la idea. Cristo expió nuestros pecados. Esa idea tengo que desarrollar. No tengo que desviarme o desenfocarme. Solamente Cristo expió nuestros pecados. Entonces, si hay otra idea acá, redención no desarrolla la idea de expiación. Tengo que eliminar la redención. Hermano Pablo, ¿y encajaría ilustración del Nuevo Testamento sobre la expiación? Perfecto. Sí. Ilustración del Nuevo Testamento sobre la expiación. Claro que sí, pues. La Santa Cena es una de ellas. Del Nuevo Testamento sobre la expiación. Muy bien. Entonces yo estoy desarrollando la división principal, que es Cristo expió nuestros pecados. Primero defino lo que es expiación, la forma en que Cristo nos expió, ilustración del Antiguo Testamento sobre la expiación, ilustración del Nuevo Testamento de, de la expiación. Eso es. Tengo que desarrollar esa idea, no desviarme. La idea que usted plantearon, el alcance, la redención, las consecuencias, los resultados de la redención, todo eso está bien. Pero yo estoy indicando acá que Cristo expió nuestros pecados nada más, no del alcance ni de los resultados de la expiación, simplemente estoy indicando que Cristo expió nuestros pecados. Los otros son para sermones distintos, son otros sermones. Bien, esta es una división nada más, ¿eh? Es una división. Aquí estoy indicando cómo se desarrolla. Debe desarrollar, debe ilustrar, debe confirmar, argumentar, contrastar, profundizar la división principal. El tema de la división principal. No desviarse a otro tema, porque usted desarrolla la división principal. Bien, eso en cuanto a la subdivisión. Debe caracterizarse entonces la subdivisión por la unidad, por el orden, por la claridad. Y esto se consigue siguiendo los pasos y las indicaciones que le estamos indicando. El tratamiento de las subdivisiones. No deben ser anunciadas. Cuando digo no deben ser anunciadas, quiero decir que no deben ser anunciadas de manera formal. Eso es lo que quiero decir. No es que no lo va a comentar usted en el sermón, sino que no lo va a anunciar de manera formal. Cristo, porque Cristo expió nuestros pecados. Expiación significa cubrir el pecado al pecador. La manera en que Cristo expió nuestros pecados es muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa a favor de nosotros. Antiguo Testamento hay varias ilustraciones que confirman o que representan la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, como los corderos pascuales, por ejemplo, como los corderos también, el gran día de expiación es otra forma de ilustrar la expiación de nuestro Señor Jesucristo, el día de la fiesta judía, el día de la expiación, son ilustraciones de lo que Cristo realizaría al final de los tiempos, que era nuestra hora de la expiación. También en el Nuevo Testamento tenemos ilustraciones de la expiación o testimonios, tendría que ser, de la expiación. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento habla acerca de que Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan también en el libro Apocalipsis, él es el Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Lo mencioné, es decir, lo declaro, lo anuncio. Me refiero explico y desarrollo la idea de la expiación, pero no lo anuncio de manera formal como las divisiones principales. Las divisiones principales deben anunciarse formalmente. ¿Cuáles son las maneras de anunciar las divisiones principales? Por medio de adjetivos cardinales
en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Cristo es el único camino al Padre por varias razones. En primer lugar, porque expió nuestros pecados. En segundo lugar, porque es nuestro Redentor. En tercer lugar, porque nuestra propiciación de nuestros pecados. Ahí lo anuncia de manera formal, pero las subdivisiones no se deben anunciar de manera formal. ¿Por qué? Para no confundir a la audiencia o a los hermanos que están escuchando. Solamente se anuncian las divisiones principales de manera formal, es decir, por medio de adjetivos cardinales, primer lugar, segundo lugar, por medio de formas verbales, observen, vean, consideren, noten, por medio de la palabra clave o por medio de la recapitulación de la proposición. ¿Se entendió esa parte, verdad, mis queridos hermanos? Sí, mi De hermano. que no deben ser, sí, muy bien, de que no deben ser anunciadas, perfecto, formalmente. Continuemos entonces. Deben ser cortas en su forma. Las subdivisiones no deben ser extendidas, muy elaboradas, muy desarrolladas, sino mientras más breve, mucho mejor. Esa es la clave, la brevedad. La proposición debe ser breve, las divisiones deben ser breves, las subdivisiones deben ser breves, idealmente el concepto nada más, la introducción debe ser breve también, la conclusión debe ser breve, todo debe ser breve. La idea aquí, la clave es la brevedad. Deben ser breves para facilitar la memorización, para facilitarle también a los hermanos la comprensión, el entender lo que se está predicando. Deben ser pocas en número, mínimo dos, porque se requiere más de una subdivisión para desarrollar la división principal. Debe desarrollar la división principal. Con dos, a partir de dos ya estaría bien. Algunos recomiendan no tan extensa o muchas subdivisiones. Algunos señalan con 5, entre 2 y 5 sería prudente. Imagínense un sermón donde desarrolla usted una división con 10 o 12 subdivisiones. Esa división ya sería un sermón completo. Por lo tanto, debe ser entre 2 y 5 más o menos. Pero no tan extenso. Eso es. Depende también del tema que usted esté desarrollando y del tiempo del cual disponga. Todo eso depende. Pero deben ser pocas en números. Hermano Las Pablo, ¿Sí, hermano Jorge? las divisiones deben ser pocas y las subdivisiones también. Para los dos el mismo Exactamente. número, 2 y 5 es la Exactamente. relación para los dos. Eso no es como una camisa de fuerza, o no es un número riguroso, inflexible, sino tentativos nada más, Ok, referenciales, pero no debe ser una camisa de fuerza, sino tiene que considerar el tema, porque los temas son todos distintos y los textos bíblicos son todos distintos. Alguno le va a dar 5 subdivisiones principales, otro le va a dar 4 divisiones principales, otro sermón le va a dar 3 divisiones principales, otro sermón le va a dar 2 divisiones principales, quizá algunos sermones le dan 6 divisiones principales. No sé si le darían algún sermón 7 divisiones principales, ahí usted tendría que, no profundizaría lo suficiente en cada una de ellas si le da 7 divisiones principales. Porque, y si quiere profundizar cada una de las divisiones principales en su sermón, yo creo que tendría que desarrollarla en más de una media hora, una hora más o menos. Por eso que debe considerar eso también, ese factor, el tiempo, para elaborar el número de las divisiones. Yo me he dado cuenta, hermano, en la práctica, que he querido desarrollar un sermón con varias divisiones, algunas 5 divisiones, 5 o 6 divisiones. Pero
con 2 o 3 subdivisiones cada una, pero se extralimita en el tiempo, se pasa del tiempo prudente para dar un sermón. Porque es mucho, se extiende la cantidad de minutos y de horas. Mientras más breve, mucho mejor todavía. Porque no es una conferencia, es un sermón. Un sermón tiene un objetivo, no es transmitir información. Un sermón tiene la finalidad de persuadir. Y mientras menos minutos invierta en persuadir y se va es concreto, se va al meollo del asunto, y todo está concertado con la finalidad de provocar en el oyente lo que usted estableció en el propósito específico, mientras menos tiempo, mucho mejor todavía. Similares en su estructura. Eso quiere decir uniformidad de fraseo en su formulación o fraseo. Lo mismo los puntos principales, la uniformidad de fraseo. Eso significa que todos deben comenzar con un artículo, todos comenzar con adjetivos, todos comenzar con verbos o todos comenzar con sustantivos, pero debe caracterizarse por la uniformidad de fraseo. No hay nada mejor que los ejemplos, ¿cierto? Cuando digo la uniformidad de fraseo, entonces vamos a dar un ejemplo aquí. ¿Qué puede ser? Em, Debe creer en el Evangelio de Cristo. Bueno, ese sermón ya se lo envié, ¿cierto? Ustedes lo descargaron. Em, Debe creer en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Para salvarse. Muy bien. Debe creer en Cristo para salvarse. Por los resultados que se producen. ¿Cuáles son estos resultados que se producen al creer? La salvación. La salvación del alma. La salvación del alma. Muy bien. Esa es la división principal. Entonces ahora yo desarrollo la idea de la salvación del alma. Mire cómo consigo la uniformidad de fraseo, mis hermanos. Tengo una estrategia, un recurso. Me engancho o tomo prestado una palabrita de la división principal. Le voy a pedir prestado acá la salvación. Muy bien. La salvación de la culpa del pecado. Bien. La salvación de la culpa del pecado. Recuerden, la división principal en números romanos, la subdivisión con letras mayúsculas, para hablar todos el mismo idioma. La salvación, otra vez le pido prestado la palabrita de arriba, la salvación del poder del pecado. Perfecto. La salvación del poder del pecado. La salvación de la presencia del pecado. Observe cómo se cumple esta exigencia aquí que me está pidiendo la homilética, que las subdivisiones se caractericen por la uniformidad de fraseo. ¿Cómo consigo yo cumplir eso, realizar eso? Pidiendo prestado una palabrita de la división principal. Le pedí prestado acá la salvación. La salvación de la culpa del pecado. La salvación del poder del pecado. La salvación de la presencia del pecado. A eso me refiero, a la uniformidad de fraseo. ¿Se entendió, mis queridos hermanos? ¿Vamos bien? Sí, amén, hermano Pablo. Excelente, muy bien, perfecto. Continuemos entonces. Y esto le va a ayudar a los hermanos, le va a facilitar la comprensión de lo que usted está predicando. Bien, dijimos entonces la uniformidad de fraseo. Bien. Ahora vamos a aprender a elaborar varias formas
de varias maneras las subdivisiones. Una de estas formas es por medio de interrogación. Yo le pregunto ahora a la división principal, le planteo preguntas y así yo voy desarrollando mis subdivisiones en base a preguntas. Es muy entretenida esta forma de las subdivisiones. El tema de este sermón es enfrentando las pruebas, basado en Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 12. Las pruebas han de ser enfrentadas con las siguientes actitudes. ¿Cuál es la palabra clave acá en este sermón? Siguiente, Mm, mm, Las pruebas. tampoco. actitudes. Excelente, muy bien. Las pruebas han de ser enfrentadas con las siguientes actitudes. Es decir, ¿cuáles son estas actitudes? Muy bien, eso voy a desarrollar. Debemos enfrentar las pruebas con gozo, porque esa es una actitud, enfrentar las pruebas con gozo. Una actitud para enfrentar las pruebas es el gozo. Bien, esa es la división principal. Recuerde que la división principal es la respuesta al interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria puede ser acá. ¿Cómo debemos enfrentar las pruebas? Lo más probable es que esa fue la interrogante sermonaria, ¿verdad? Parece que sí. Las pruebas han de ser enfrentadas con las siguientes actitudes. ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? Estoy desarrollando la división principal. Debemos enfrentar las pruebas con gozo. Entonces, las preguntas deben relacionarse con la división principal. Y acá también pidió prestada, no sé si pidió prestado o no, pero se engancha de una palabrita acá, de gozo. Así se cumple la uniformidad de fraseo. Bueno, que también el hecho de que estén en forma de pregunta, ya se cumple la uniformidad de fraseo porque todas son elaboradas en forma de preguntas. ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? Porque las pruebas producen paciencia en la vida del creyente. ¿Qué otra razón hay para enfrentar las pruebas con gozo? Porque las pruebas modelan nuestro carácter. Ahí tenemos entonces una forma de elaborar las subdivisiones por medio de preguntas. Es sencillo, ¿eh? Muy fácil de desarrollar esta división principal por medio de subdivisiones. Muy entretenida también. Continuemos, pero no es la única manera de elaborar las subdivisiones, también las subdivisiones se pueden desarrollar a través de exposición. Se puede definir dando sinónimos, poniendo el objeto dentro de su clasificación correcta, dando la etimología de una palabra o diciendo lo que no es el punto principal, lo cual es definir por negación. Es decir, esto no significa, esto no es. El amor, por ejemplo. El amor de Dios, voy a dar el ejemplo inmediatamente aquí, ¿eh? El amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Entonces, no, a ver, no tendría que ser la interrogante semanal de este sermón. ¿Cómo es Dios? Perfecto. Dios es amor. Bien. Entonces yo lo voy a desarrollar por medio de exposición. El amor, el amor de Dios no es condicional, puede ser. Bien. Ahí estoy entonces definiendo por negación lo que no es. El amor de Dios no es, ¿qué puede ser? In, in- inconstante. Inconstante. El amor de Dios no es inconstante, porque es constante. ¿Qué más? El amor de Dios no es racional. Perfecto. El amor de Dios no es racional. Ahí estoy entonces desarrollando
mis subdivisiones por medio de o a través de la exposición. Estoy definiendo por negación lo que no es el amor de Dios. El amor de Dios no es condicional, el amor de Dios no es inconstante, el amor de Dios no es racional. El amor de Dios no es, ¿qué puede ser? El amor de Dios no es racional, dije, inconstante, condicional, involuntario, involuntario. Bien, ahí estoy definiendo lo que no es el amor. Estoy desarrollando mis subdivisiones a través de exposición, definiendo por negación lo que no es. Claro que después debo poner lo que sigue después, por supuesto, porque no me queda la idea lo que no es el amor de Dios, pero ¿qué es lo que es el amor de Dios? Ahí al final tengo que decir qué es lo que es el amor de Dios, ¿no? Al puede ser al final. Bueno, y de hecho, cuando estoy diciendo lo que no es, implica lo que sí significa lo que es el amor, efectivamente. Bueno, no sé si será necesario poner el otro punto, porque cuando yo estoy diciendo esto no es, porque es esto otro, entonces ya se está aclarando la idea del cómo es Dios, el amor de Dios. Ya es entonces una forma de elaborar las subdivisiones a través de la exposición. Ejemplos. Tema, las dos vidas. Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 22. Consideremos los contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. ¿Cuál es la palabra clave acá, mis queridos hermanos? Los contrastes. Excelente, muy bien. Se está entendiendo la palabra clave entonces. Muy bien. Veamos los contrastes. ¿Cuáles son estos contrastes? Nuestra vida antigua sin Cristo. Y como vamos a elaborar las subdivisiones a través de la exposición, vamos a exponer entonces. Las características de la vida antigua fueron una vida muerta en delitos y pecados, una vida conforme a la corriente del mundo, una vida obedeciendo a Satanás, una vida conforme a la carne. ¿Notó algo diferente usted en esta elaboración de sermón, mis hermanos, en estas subdivisiones? Creo que no, pero no importa. Yo lo menciono. Habíamos dicho que la división principal debe ir en Números romanos, luego eh, letra mayúscula y ahora apareció números. exactamente. Entonces las subdivisiones son con letras mayúsculas. Y la división a la subdivisión van en número. A veces va a necesitar emplear esta fórmula o esta forma de desarrollar las subdivisiones también. En algunas ocasiones, no siempre. Algunos sí. Entonces la división de la subdivisión, usted va a poner número 1, 2, 3, 4, como está viendo acá. Bien. Esta vida antigua tenía la siguiente relación con Dios. Estaba bajo la ira de Dios, estaba alejada de Dios. Estoy desarrollando mis subdivisiones por medio de la exposición. Estoy exponiendo. Y la división de la subdivisión también se caracteriza por la uniformidad. Comienzan todas de la misma manera. Una vida muerta, una vida conforme, una vida obedeciendo, una vida conforme a la carne. Estaba bajo la ira de Dios, estaba alejada de Dios. Bien, se cumple la uniformidad de fraseo. La uniformidad de fraseo tiene la finalidad de que usted memorice el bosquejo en su mente y facilitarle la retención de las ideas a los hermanos que le están escuchando. Esa es la finalidad. Bien, continuemos entonces desarrollando las subdivisiones
a través ahora de la argumentación. Hermano Pablo, Hermano Jorge, adelante. ¿es necesario de manera rigurosa tener la subdivisión que también sea dividida o no Todo depende, necesariamente? hermano Jorge. Todo depende. Depende del tema, depende del texto bíblico. Todo eso depende también de la manera en que usted desarrolla las subdivisiones. Por ejemplo, si es por medio de preguntas, quizás no lo requiera. Estuve dando el ejemplo anteriormente por medio de la exposición del amor de Dios. El amor de Dios no es condicional, el amor de Dios no es racional. No necesité subdividir esas subdivisiones. Mientras más breve, mucho mejor. Ok, En algunos casos va a requerir, sin embargo, desarrollar la subdivisión, pero no va a ser tan frecuente. En algunos sí lo va a necesitar. Todo depende del tema. En ese texto, en ese ejemplo, lo requería, pero no en todos los sermones se va a requerir. Entonces, ahora vamos a trabajar las subdivisiones por medio de la argumentación. El tema, la libertad cristiana, basado en Gálatas capítulo 5, verso del 1 al verso 26. Para vivir la libertad cristiana se han de hacer 3 acciones. Por favor, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la palabra clave acá? acciones, Acciones, muy bien. ¿Cuántas divisiones cree usted que va a tener este sermón? 3. Excelente, muy bien, muy bien. Se está captando entonces el uso que tiene la palabra clave en los sermones. No mezclar Hermano la obra de Pablo, Cristo. ahí Sí, podría hermano haber Jorge. hecho, ahí podría haber hecho dos cosas, ¿cierto? Porque ahí está anunciando las 3 acciones, pero también puedo dejarlo sin nombrar las 3 acciones, ¿no? Sino que colocar que tengan de ser las siguientes acciones y dejar como incógnito. También se puede utilizar. Exactamente. Muy bien, muy bien. Esto es dinámico, hermano, dinámico. Si usted entiende la función de cada uno de los elementos de los sermones, ahí usted lo va cambiando, va jugando, va articulando su sermón. Lo importante es que tenga, primero, conozca bien cuáles son los distintos componentes y después ya va adquiriendo por medio de la práctica la habilidad de, de ir cambiando, articulando, mejorando sus sermones. No mezclar la obra de Cristo con el legalismo. El valor de la obra de Cristo. Ella es suficiente para llevar o para llevarnos al cielo. Nótese que la muerte de Cristo expía la culpa y abre la entrada al cielo. Además, solo la obra perfecta de Jesús nos permite vivir en libertad aquí en la tierra. Está argumentando ahora. Recuerde que las subdivisiones son, o la función de las subdivisiones, ilustran, argumentan, desarrollan, contrastan, profundizan, explican la división principal, no otro tema, la división principal. Los hermanos cuando están recién aprendiendo la técnica, yo lo comprendo porque van surgiendo a medida que uno va trabajando con los textos bíblicos, van surgiendo nuevas ideas. Y uno tiene la tentación de incluir esa idea en esa división principal, pero no se relaciona. Ese es el tema, que no se relaciona. Debe limitarse usted a desarrollar la división principal, sin agregar otros elementos, porque debe desarrollar simplemente la idea que está en, en la división principal. De lo contrario se va a confundir y va a confundir también a los hermanos. Mientras más claro las divisiones principales, más claro el sermón, mucho mejor para persuadir, porque lo que el predicador desea es persuadir. Imagínese que el predicador quiso persuadir, por ejemplo, a comprender el amor de Dios, que los hermanos comprendan el significado del amor de Dios y sus implicancias. Supongamos que ese fue el propósito de su sermón. Y después le preguntan al hermano, ¿de qué predicó?
que predicó de que Cristo murió por nuestros pecados. Predicó que Cristo nos redimió de nuestros pecados. Predicó acerca de que la iglesia va a ser levantada ante la gran tribulación. Predicó acerca de Adán y Eva en el huerto del Edén. Es un problema porque otro puede decir, la verdad que no entendí muy bien qué quiso decir. No, no, al final terminaron confundidos los hermanos. El problema, fue un problema, no de los hermanos que no tengan las capacidades para comprender un sermón, sino que el problema es del predicador que no logró articular bien su sermón. Estableció el propósito específico, pero no lo orientó, el sermón no lo orientó a alcanzar ese propósito específico. Aquí le estamos indicando los recursos prácticos para persuadir, porque lo que desea el predicador es persuadir, a cambiar una idea, cambiar una doctrina, adoptar el estilo de vida, el estilo cristiano, el crecer conforme a la imagen del Señor Jesucristo, eso es lo que desea. Y para eso se requiere la claridad. Mientras más claro, más comprensible el sermón, mucho mejor todavía. Toda esta finalidad de la homilética es para aclarar un sermón. ¿Qué más? La insuficiencia del legalismo es concluyente a la luz de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Que el legalismo, circuncisión y ley judía hacen nulo el sacrificio de Jesucristo, ya que la justicia no viene por la ley. Ahí está argumentando, sigue argumentando el predicador. Luego concluye su argumento. Lo que utilizó anteriormente eran premisas nada más, ahora concluye su argumento. Si confiamos en el legalismo, seguimos siendo esclavos. Confiando en la obra de Jesucristo, somos verdaderamente libres. Ahí entonces en esa división principal argumentó la posición de no mezclar la obra de Cristo con el legalismo. Y ahí lo explica o lo argumenta por qué no se debe mezclar la obra de Cristo con el legalismo. Continuemos. ¿Cuántas formas de elaborar las subdivisiones hemos visto hasta ahora, mis hermanos? Por favor, enlístelas. ¿Puede usted elaborar la subdivisión por medio de o a través de? ¿Preguntas? Perfecto, también se puede elaborar las subdivisiones por medio de. Exposición. Excelente. Y también se puede elaborar por medio de. Argumentación. Perfecto, muy bien, mis hermanos. Están listos para elaborar subdivisiones entonces. Ya me estoy emocionando, ya viendo cuando estén predicando. Ya me imagino ya los hermanos predicando ahí. Y los hermanos que están conectados, conmoviéndose ante la predicación de los hermanos. A través entonces, desarrollo a través de exhortación ahora. Esto es espectacular. Spurgeon decía que cuando comienza la exhortación, comienza el sermón. Por lo tanto, es lo que se debe preferir en la elaboración de nuestros sermones, la exhortación. Nuestros deberes en la iglesia local han de ser los siguientes. Bueno, la palabra aquí es deberes. Poner los dones y talentos al servicio de la iglesia local. Para esto es fundamental tener un concepto adecuado de sí mismo. Hermanos, debemos tener un equilibrado concepto sobre quiénes somos nosotros. Ah, está exhortando a la congregación entonces. Puede decir hermanos, queridos hermanos, estimados hermanos, no sé qué otra palabra puede utilizar para referirse a los hermanos de la iglesia. Consiervos, si es pastor, ¿no? Queridos consiervos, amados hermanos, queridos hermanos. Bueno, la idea es que le exhorte. Hermanos, debemos tener, o estimados hermanos, queridos hermanos, amados hermanos, debemos tener un equilibrado concepto. Apreciados hermanos, debemos tener un equilibrado concepto sobre quiénes somos nosotros. Está exhortando, termina la subdivisión, inmediatamente exhorta, porque estas subdivisiones se desarrollan a través de exhortación. También es fundamental saber que todos podemos ayudarnos y que nos necesitamos los unos a los otros. Estimados queridos hermanos,
no sé qué otra expresión había dicho, amados hermanos, muy bien, amados hermanos, estimados hermanos, sí, amados hermanos, el que está a tu lado te necesita y tú necesitas a quien está delante de ti. Que lo que está haciendo el predicador, exhortando esa subdivisión inmediatamente a los hermanos. Muy lindo esto, ¿eh? Queridos hermanos o hermanos, el que está a tu lado te necesita y tú necesitas al que está delante. Es decir, le está hablando directamente a los hermanos ahí. Cuando comienza la exhortación, comienza el sermón. Es fundamental usar los dones recibidos para el bien del cuerpo del Señor Jesucristo. A ti, hermano, o tú puede ser, el cuerpo que es la iglesia espera que tú pongas los dones recibidos al servicio del cuerpo del Señor Jesucristo. Claro, me está diciendo, wow, me está hablando directamente a mí. Esa es la impresión que causa. O si desarrolla un mensaje evangelístico, vuélvete al Señor Jesucristo. No, tendría que ser la subdivisión. Usted puede ser salvo volviéndose al Señor Jesucristo. Querido amigo que has venido a congregarte hoy día con los cristianos, a ti se dirigen estas palabras. No me dirijo a ninguna otra persona sino a ti que estás escuchando estas palabras hoy. Vuélvete al Señor, arrepiente de todos tus pecados, abre la puerta de tu corazón y deja entrar a Jesucristo. Eso lo está diciendo directamente al hermano al hermano que ha ido por primera vez a una iglesia. Esa es la exhortación. Así se deben de desarrollar las subdivisiones por medio de la exhortación. Bien. ¿De qué otra forma podemos elaborar nuestras subdivisiones? Por medio de narración también. Consiste en presentar una serie de sucesos en forma de relato. La caída de Jericó. Josué capítulo 6, verso 1 al 20. Consideremos los pasos que condujeron a la caída de Jericó. La incapacidad del pueblo de Dios, basado en Josué capítulo 6, verso 1. Jericó era inexpugnable. Y luego comienza el predicador con sus habilidades narrativas, describe la ciudad de Jericó. La incapacidad de Israel en la guerra. Nuevamente el predicador con esas habilidades para narrar y contar historias bíblicas, entonces se explaya acá y comienza a mencionar la incapacidad del pueblo de Israel. Israel incapaz frente a la muralla de Jericó. Luego explica que la ciudad de Jericó era muy fortificada. La fe de Josué. Josué oyó el plan de Dios. Josué creyó al plan de Dios. Josué obedeció, llevó a la práctica el plan de Dios. Ahí está narrando. Se están desarrollando estas subdivisiones por medio de narraciones. Aquí no hay ninguna exhortación, ninguna pregunta, ninguna exposición, ninguna argumentación. Simplemente una narración. Lo más probable que en la conclusión el predicador va a aplicar, a exhortar, a retar, a desafiar. Cuando digo a retar, no le estoy diciendo que le va a llamar la atención, le que tirar la oreja, sino simplemente que él lo va a desafiar a adoptar alguna característica del pueblo de Israel durante este periodo, o abandonar la incredulidad, no sé. Pero al final lo más probable es que el predicador aplique la, los principios que extrajo de esta narración del pasaje bíblico. Entonces, esta es una forma de elaborar las subdivisiones por medio de la narración. También las subdivisiones pueden ser elaboradas por medio de aplicación. Son varias, llevamos 6 formas de elaborar las subdivisiones. Por lo tanto, usted, cuando le corresponda presentar sus sermones, va a ir variando. No todas las subdivisiones
van a ser de la misma forma. Quizás la primera división usted lo desarrolle por medio de la exposición. La segunda división principal, usted quizás lo desarrolle por medio de argumentación. La tercera división principal lo puede desarrollar por medio de la exhortación. Si usted desarrolla la primera división por medio de preguntas e interrogación, todas las subdivisiones deben ser en forma de pregunta para ser consistente. No puede mezclar ahí en una misma división distintas formas de redactar las subdivisiones. Y en la segunda, de ese mismo sermón, en la segunda división, si usted se decide elaborarla por medio de exhortación, cada una de las subdivisiones deben estar elaboradas de la misma manera, por medio de exhortación, para ser consistente. Si usted desarrolla la tercera división principal por medio de la narración, entonces todas las subdivisiones deben desarrollarse por medio de la narración. Pero debe variar, pero debe ser consistente también en cada división. No sé si se entendió lo que quise decir, mis hermanos. Quiero asegurarme de que se haya captado la idea. Sí, hermano Paulo, lo que entiendo es que si coloco una división de manera, por ejemplo, de argumentación, la subdivisión tiene que seguir esa línea, pero la segunda división puedo variar si quiero de forma de aplicación y la subdivisión tiene que ser de aplicación. Es decir, siempre la división tiene que ir de acuerdo con la subdivisión. Sí, exactamente. Tiene que desarrollar la subdivisión de la misma forma. Cada división principal. Perfecto, muy bien. Excelente. Se entendió. Lo menciono, hermano, lo menciono porque en algunos sermones, cuando estamos recién aprendiendo a elaborar subdivisión y sermones, es uno de los problemas que se incurre. Pero es normal, es natural. Lo he visto, por eso es que lo menciono. Bien, sigamos entonces. Desarrollo por medio de la aplicación. También entretenida esta forma de elaborar sermones, mi hermano, en las subdivisiones, por medio de la aplicación. En este tipo de subdivisiones, el predicador intenta relacionar la idea principal con la situación de la vida o la experiencia concreta de sus oyentes. La depresión de Elías, basado en Reyes capítulo 19, verso del 1 al verso 18. Los recursos que llevaron a Elías a superar la depresión. Veremos en este sermón los recursos que llevaron a Elías a superar la depresión. ¿Cuál es la palabra clave acá, mis hermanos? Recursos. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Están, pero extraordinarios. Ya captaron entonces cuál es la palabra clave. Continuemos. Recuperar la fuerza física es un recurso para superar la depresión. A propósito de esto de la depresión, mis hermanos, hay hermanos, nuestras congregaciones tienen depresión. Algunos lo han vencido, lo han superado, pero es una enfermedad mental esta. Se requiere, bueno, obviamente espiritual, porque el hombre se enferma integralmente, tanto lo espiritual, lo emocional, físico, y varios sentidos, pero necesita ayuda profesional, tiene que ir obviamente la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, ir a la iglesia también, obviamente tiene que estar en la iglesia, pero necesita ayuda profesional igual porque ellos le van a indicar algunas recomendaciones prácticas, muy sencillas, pero no debe quedarse callado o guardarse, ensimismarse sin contarle a nadie su problema, debe buscar ayuda, contarle lo que le está pasando, porque hay un joven que sufrió bullying, un hermano nuestro, cuando estaba en el colegio y después lo repercutió cuando salió de estudiar, en el trabajo lo repercutió y él se ensimismó, no se lo contó a nadie, pero andaba muy mal. Y después lo superó ahora está contento, está feliz, pero logró superar. Pero fue un problema ese que no le haya contado a nadie. Tiene que contar
animar a los hermanos que están con depresión a contar sus problemas y buscar ayuda. Bien, porque esto lo conlleva al suicidio, ¿eh? El hermano tenía problemas con tendencia al suicidio. Bien, me fui para allá porque estamos hablando acerca de la depresión de Elías. Recuperar las fuerzas físicas. En ocasiones la depresión se agudiza por el cansancio y el hambre. Esta es la subdivisión esta, por el cansancio y el hambre. Elías descansó y comió. Este fue el primer paso para superar la depresión, el alimentarse y descansar. Estar en buena condición física es fundamental para enfrentar los problemas de la vida. Qué consejo muy práctico este, ¿eh? ¿Estás descansando y alimentándote adecuadamente? Si recuperas tus fuerzas físicas, esto es el primer recurso para superar la depresión. Qué consejo más maravilloso este de, de Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5 al verso 8. Algunos ministros del Evangelio en otros países, no sé, en Chile, Dios quiera que nunca ocurran, pero en otros países los ministros del Evangelio, los pastores me refiero, están sobrecargados de muchos trabajos, muchas presiones también, iglesias grandes, porque la iglesia mientras más grande, más dolor de cabeza puede causarle al ministro del Evangelio. Y si no tiene el ministro de Dios, el predicador, los pastores, con quien comentar, hablar de sus problemas, pueden terminar en este estado. Y en otros países han terminado realmente muy, muy depresivos y algunos han tomado decisiones muy drásticas y radicales. Pero fue por eso, porque no contaron sus problemas a nadie. Tienen que contar los problemas a los hermanos, a la gente, buscar ayuda. Pero hermano Paulo, en Chile los pastores lo que más sufren son de úlceras. Úlceras nerviosas, sí. Sí, úlceras nerviosas, lamentablemente. Por eso hay que orar por los pastores, porque la congregación no coopera mucho, causa muchos problemas. Bueno, y la actividad acá también, una actividad extraordinaria, si no tienen descanso. Tienen que procurar tener un breve descanso y salir de vacaciones también con la familia y los hijos. Salir a la playa, a jugar a la pelota, a hacer deporte, porque de lo contrario después le va a pasar las cuentas. Yo recuerdo mi doctor Marcos Cárdenas de Osorno, el, el papá ya estaba muy anciano ya, no sé qué edad, tendría 75, 80 años yo creo, no sé qué edad falleció. Y se puso a jugar con mi pastor Marcos ahora tenía unos 40 años, yo creo 45 años era tenido. Y se pusieron a jugar a la pelota. Y después el papá le pidió perdón a mi pastor Marcos, le dijo que lo perdonara porque primera vez que jugaban juntos al fútbol, nunca habían jugado juntos. Siempre se había preocupado de la iglesia, pero nunca habían jugado la pelota juntos. Y ese día lo pasaron tan bien, dice, lo pasaron, pero recuperaron todo el tiempo que no le dedicó cuando era pequeño. Ya. Sigamos. Aplicación entonces. Este es una subdivisión desarrollada por aplicación. ¿Está descansando y alimentándote adecuadamente? Si recuperas tus fuerzas físicas, esto es el primer recurso para superar la depresión. La aplicación va al final. Es parecido a la exhortación. La exhortación decía, a ver, en ocasiones la depresión se agudiza por el cansancio y el hambre. Si lo desarrollara por medio de la exhortación, diría, "Em, queridos hermanos, debes procurar alimentarte bien y descansar. Elías descansó y comió. Esto fue el primer paso para superar la depresión". Bueno, ahí, si es por medio de exhortación, lo desarrollaría por medio de exhortación. Pero como esto es por medio de aplicación, al final se aplica lo que ha mencionado anteriormente. Estás descansando y alimentándote adecuadamente. Si recuperas tus fuerzas físicas, esto es el primer recurso para superar la depresión. Escuchar la voz de Dios es otro recurso para superar la depresión. Elías, solitario en la cueva, logró escuchar la voz de Dios.
Elías, al escuchar la voz de Dios, presentó las quejas a Dios mismo. En la depresión es fundamental escuchar la voz de Dios. Solo así sabemos a qué atenernos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? En tu momento de tristeza y depresión debes escuchar la voz de Dios. Al oír la voz de Dios se logra un importante recurso para superar la depresión. Esta es una subdivisión entonces desarrollada por medio a través de aplicación. Al final se aplica las subdivisiones de lo que ha comentado anteriormente. Llevamos, ¿cuántas? 6 tipos de maneras, de formas o de tipos en que podemos desarrollar nuestra subdivisión. La primera forma de elaborar las subdivisiones por medio de la ilustración. Igual es muy entretenida esta forma de elaborar una subdivisión. La versión falsa, basado en Juan capítulo 4, versos 20 al 26. Consideremos 3 fallas en una adoración falsa. La palabra clave acá, por favor, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la palabra clave? La OT. Fallas. Fallas. Excelente. Falla, muy bien. Una adoración falsa es una adoración que toma solo lo que le conviene. La adoración samaritana fallaba en que solo aceptaba el Pentateuco y rechazaba todo el resto del Antiguo Testamento. Tomaba solo lo que le convenía. Y ahora viene la ilustración, porque esta es una subdivisión elaborada a través de ilustración. Se cuenta de un ministro que trataba de ayudar a un hombre que había cometido un delito grave. Una mujer llamó por teléfono al ministro y le dijo que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Esa mujer tomaba solo lo que le convenía y no consideraba la gran enseñanza de misericordia del Sermón del Monte. Al final, en el punto B, ilustró lo que había comentado, mencionado en el punto A. Bien, ahí tenemos varias formas, entonces, 7 maneras, forma en que nosotros podemos desarrollar nuestras subdivisiones. Por favor, mis queridos hermanos, enliste aquellas formas en que podemos elaborar las subdivisiones por medio de... Por medio de preguntas, Perfecto, luego, exposición, perfecto, luego, argumentación, muy bien, exhortación, exhortación, desarrollo por Narración, narración, aplicación, perfecto, perfecto, ilustración. e ilustración. Muy bien. 7 formas entonces en las cuales nosotros podemos elaborar nuestra subdivisión. Excelente, mis queridos hermanos. Estamos listos entonces, hemos concluido esta primera parte de la clase. Ya hemos aprendido entonces, hemos avanzado bastante en la elaboración de sermones. Hemos visto el propósito general, el propósito específico, el texto, el asunto. El asunto es el resumen del pasaje bíblico, la síntesis del pasaje bíblico, de qué trata el pasaje bíblico, expresado en una sola palabra nada más. Y el tema es el asunto, más algunas palabras que se repiten, porque yo creo que el que hice, enfaticé esto, ¿cierto, hermano? Dije que el asunto es el tema, perdón, el tema es el asunto más algunas palabras que se repite o se le agrega. Se agrega más palabras al asunto, pero no se cambia el- no se cambia el asunto. Pero igual me han enviado tareas donde el asunto, por ejemplo, era el amor de Dios y el tema era Cristo murió por nuestros pecados. No tenía relación con el asunto del amor de Dios. Bueno, y también el asunto era un poco más largo, el asunto siempre es en una palabra. El amor de Dios en la escritura, creo que era el asunto. El asunto siempre es una palabra. Pero ese asunto se debe repetir en el tema. Si el tema era el amor, el tema tiene que ser, al mismo asunto, el amor, debe agregarle más palabras. El amor de Dios.
Después del tema viene la proposición. Hay varias formas de elaborar la proposición. De deber, de poder, de, ¿qué más? Declarativa, interrogativa, de valor y también exhortativa. Después venía la interrogante sermonaria, oración de transición, palabra clave, división, y ahora hemos visto las subdivisiones. En la segunda parte de la clase estaremos trabajando con la introducción a los sermones. Veremos las partes, las fuentes, también las características de la introducción. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Entonces ahora vamos a